Buenos días, profesora. Vamos a exponer acerca de nuestra matriz de investigación. Quienes habla, Giancarlo Vázquez. Me acompaña mi grupo Enrique Mesa, Camila Escobar, Jimena Humá, Johan Rubio y Margarita Yaxahuán. En el planteamiento del objetivo, primero vamos a hablar de la línea de investigación, negocios e innovación. El tema elegido es la capacidad de respuesta de las MIPES ante una pandemia, los procesos de digitalización. Ahora vamos a hablar acerca de la matriz de metodología. Y en el problema tenemos uno general que habla sobre las características que han tenido estas empresas que han logrado la digitalización y uno específico para conocer aquellas que no han logrado la digitalización durante la pandemia. En cuanto a la justificación, tenemos que encontramos de que debido a la pandemia del COVID, muchas empresas dejaron de operar, el desempleo aumentó y si las empresas no se terminan adaptando, impactarán negativamente en la economía. En cuanto al objetivo, tenemos uno general para investigar cuál es el perfil de las empresas que han tenido éxito en la pandemia a nivel de digitalización y en el específico hallar aquellas empresas que han tenido dificultad para digitalizarse durante el COVID-19. En la hipótesis tenemos que a nivel general hay algunas empresas que llegaron al éxito de la digitalización por la integración de un equipo especializado en transformación digital y en específico aquellas empresas no lograron digitalizarse a falta de recursos económicos. En la revisión literaria, en general, tenemos que el impacto del COVID-19 ha afectado a empresas y a la economía peruana, y en la específica es que la transformación digital de las empresas es un punto clave para sobrellevar la pandemia. Yo les daré un breve resumen sobre el marco teórico. En el planteamiento del problema encontramos la variable panorámica, donde vemos el problema como tal, y este se divide en la primera variable referente a las MIPES y la segunda referente a la digitalización en pandemia. La combinación de ambas variables nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué características tienen las empresas con capacidad de respuesta ante una digitalización durante la pandemia del COVID-19? La justificación de investigación nos introduce el problema, que nos dice, durante la pandemia, muchas de las medianas y grandes empresas que se vieron afectadas al no poder responder rápidamente a la digitalización. Y las justificantes son de conveniencia, que nos permite poder conocer aquellas características de las empresas, de relevancia social, ¿no? Que busca un nuevo modelo a seguir de las MIPES para digitalizarse, de las implicaciones prácticas que ayudará a reforzar la digitalización, de valor teórico, que no podrán ser generalizadas porque va a variar de acuerdo al rubro de la empresa, y la de utilidad metodológica, que nos ayudará en la investigación con los formatos convencionales. Para la elaboración de antecedentes, tenemos una lista de fuentes filtradas con los objetivos en pro de nuestra investigación, que podemos ver a detalle dentro del documento entregado. Esto también es parte de... Y luego podemos ver la definición de términos, ¿no? MIPES, digitalización en pandemia, y la pandemia por el COVID-19. Por último, mencionaré los enfoques, que serían de trabajo, de desarrollo y de salud. Bien, a continuación pasamos a explicar la metodología. Dentro de la metodología que hemos utilizado en nuestra investigación tenemos 3 puntos, que son nuestras herramientas, ¿no? La población, la muestra y el muestreo. La población en este caso viene a la totalidad de las empresas que están abarcando nuestro problema de investigación. Estas son empresas que se han desarrollado en la ciudad de Lima, Perú, desde el año 2018 hasta el 2021, que son MIPES que se han digitalizado o no durante ese tiempo, ¿no? En cuanto a la muestra, viene a ser el subgrupo de nuestra población o universo en este caso, y vienen a ser emprendedores, dueños de empresas o gerentes o jefes que hemos entrevistado de empresas del sector alimenticio, retail, textil y telecomunicaciones. Y nuestro muestreo viene a ser de naturaleza cualitativa porque de este tipo es nuestra investigación. Bueno, en la delimitación de la investigación tenemos la parte espacial, donde la investigación se realizará en empresas de los rubros alimenticios, retail, textil y telecomunicaciones que se encuentran en Lima. En la parte social de los rubros mencionados estará centrado en el nivel socioeconómico A, B y C.
El contexto es investigar el porqué del éxito de la pandemia, caso contrario, el por qué el negocio no pudo mantener. Parte temporal, teniendo en cuenta el contexto real, a inicios del 2020 llegó el COVID al país. El 16 de marzo, el presidente a cargo, Martín Vizcarra, implantó una cuarentena obligatoria. Poco a poco las medidas fueron cambiando, pero no fueron levantadas por completo hasta el día de hoy. Estas medidas durante esta época han afectado a la economía y el funcionamiento normal de las empresas ubicadas en el mismo espacio y tiempo a estudiar. En la parte técnico-conceptual, se investigó sobre los distintos aspectos que nos llevarán a entender por qué algunas empresas lograron digitalizarse durante la pandemia y otras no, logrando encontrar el modelo del negocio que se adapte a futuras empresas que puedan pasar por alguna pandemia. Además, es importante conocer la empresa y su cultura para poder acoplar a una nueva estrategia de transformación digital. En la parte legal, tenemos el Decreto Supremo número 044-2020 PCM. 1. El diseño de la investigación será cualitativo, no experimental, ya que nos encontramos en un entorno donde no hemos intervenido, que es pues, el COVID, y investigaremos a empresas o personas a la cual no hemos escogido voluntariamente nosotros, sino es que ya han participado, como todo el Perú y todo el mundo, de esa situación. Para la matriz de operacionalización de variables, pues obtenemos lo que ya hemos visto tanto en la primera parte como en el marco teórico también. Si vamos en las categorías, hablamos más que todo también de, desde las variables, ¿no? Vemos un poco también lo que es en cada una de ellas y su conceptualización. Y para el final, la metodología, con el muestreo que ya explicó Ximena, nuestro orden de recolección será primero vamos a revisar los archivos y antecedentes para encontrar un poco más en contexto y así hacer encuestas que nos puedan ayudar a obtener mejor información. Luego, en los instrumentos, tenemos guías que son documentos como los presupuestos de innovación del mismo rubro o las jerarquías y roles en las empresas a las cuales investigaremos. Y finalmente nuestra guía segunda será nuestra entrevista con las variables ya expuestas. Bueno, en cuanto a la explicación del experimento, lo que nosotros queremos es validar el instrumento cualitativo de la investigación. Entonces, nuestro objetivo es verificar la muestra y también los perfiles de nuestra investigación para saber si estos nos van a aportar alguna información útil para el proceso de nuestra investigación. Y bueno, a la vez también vamos a verificar el instrumento que sea compatible con los entrevistados. Nuestros recursos y materiales a utilizar son archivos de instrumentos de investigación, realizar alguna coordinación con el entrevistado, porque siempre tiene que haber un consentimiento de su parte, y realizar el proceso de validación, esto ayudado con una grabadora que nos va a permitir tener evidencia. Nuestro procedimiento para la recolección y análisis de datos son, como fuente primaria tenemos a los cuestionarios abiertos que se van a realizar a 125 emprendedores y a empresas de altos cargos, de empresas pequeñas que se desarrollen en Lima. Además, también estos tienen que ser del rubro alimenticio, retail, textil y de telecomunicaciones, ¿no? Todo esto con el objetivo de ver cuál es su acción frente a la pandemia, ¿no? Si han logrado o no digitalizarse. Y bueno, dentro de las fuentes secundarias se identifican los textos generales y específicos que ya se revisaron en el marco teórico. Bueno, esto con el fin de poder redactar esta investigación, ¿no? Y vamos a entrevistar también a especialistas como expertos en transformación digital, procesos de innovación y de tecnología y de economía. En cuanto al instrumento de medición, la metodología que se utilizará en la investigación es el método cualitativo, el cual nosotros vamos a
utilizar la recolección de datos sin medición numérica para poder descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de la interpretación de esta. En el caso de la estadística, para contrastar la hipótesis, en esta investigación no vamos a utilizar medición estadística, ya que el método cualitativo que hacemos es a base de experiencias, de motivación, de opiniones, testimonios. Por lo tanto, no aplica para nuestra investigación. Tampoco va a aplicar para nuestra investigación el software de análisis estadístico. Sin embargo, sí vamos a aplicar un software de análisis, pero para el proceso de información, como el Atlas T, que es un programa que nos puede ayudar con el análisis cualitativo. Y bueno, es importante para la investigación porque nos va a permitir poder segmentar, ¿no? Poder segmentar y codificar datos y construir teorías. Bueno, aquí tenemos las guías de las entrevistas que se realizaron. Una fue realizada a Valentina Ascoli, que es jefa de ventas de San Seferino, quien nos contestó todas las preguntas sin ningún inconveniente, porque todas las preguntas fueron muy puntuales y claras. Y bueno, lo mismo sucedió también con la segunda entrevista que fue realizada a Alfredo Ramos, gerente de administración de marketing de comida saludable. Es así entonces como elaboramos toda esta investigación para que ya en un segundo paso se ejecute y en uno tercero se haga toda la revisión de lo visto. ¿Con qué objetivo? Para finalmente poder en verdad encontrar cuáles son los factores y poder quizá ayudar a nuevas empresas y MIPES que surjan en esta situación del COVID-19. Gracias.